Bueno, buenas tardes, queridos asistentes a las charlas de estos días viernes. Estoy muy contento de tener ahora a Bruno Betati, productor, un amigo que conozco hace mucho tiempo, y les voy a dar un pequeño texto, una pequeña información de quién es la persona que hemos invitado este viernes, esta tarde. Bachiller en Filosofía, consultor en servicios cinematográficos, audiovisuales y mediales, fundador y gerente de Jirafa el 2001. Productora de cine independiente con sede en Valdivia, Chile. Fue director del Festival Internacional de Cine de Valdivia del 2010 al 2014. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue asesor en políticas públicas de la ministra de Cultura, presidente del Plan Nacional de Economías Creativas en Corfo, consultor en televisión pública del Ministerio Secretaría General de Gobierno y jefe de comunicación estratégica de la Secretaría de Comunicaciones SECOM. En el 2018 fundó Néctar, agencia de propaganda creativa. Reside por temporadas en Valdivia, Santiago, París y Berlín. Habla, lee y escribe en inglés como segunda lengua, francés, italiano y alemán. Entre su filmografía cuenta con más de 20 películas. Voy a nombrar algunas. El asesino entre nosotros, de Daniel Benavides, Ciudad de papel, de Claudia Sepúlveda, El cielo, la tierra y la lluvia, de José Luis Torres Leiva, Ilusiones ópticas, de Cristian Jiménez, Guacho, de Alejandro Fernández Almendras, Manuel de Rivera, de Christopher Murray, Gatos Viejos, de Sebastián Silva, Bonsai, de Cristian Jiménez, Miguel San Miguel, de Matías Cruz, El futuro, de Alisa Cherson, El verano de los peces voladores, La voz en off, de Cristian Jiménez, El botón de nácar, de Patricio Guzmán, El Cristo ciego, de Christopher Murray, Los perros de Marcela Said, HRA, vaya Alejandro, ¿de quién? ¿Cuál es esa película, HRA? Es la última película que hizo Alejandro. Jara es checo, quiere decir la obra de teatro. Ya. La vaca que cantó una canción sobre el futuro, de Francisca Alegría, de Great Bayern, de Alejandro Fernández Almendra, El Evangelio según nosotros, de Gustavo Gres Merino, Teofilo, tu fin de mundo, de Dado Almeral. Voy a agregar aquí que fue asistente de dirección de Negocio Redondo cuando yo comenzaba, y fue realmente un placer trabajar con él, aprendí mucho. Fue el primer director ejecutivo de Cinema Chile del 2009 al 2012, fue el primer latinoamericano en la red europea ACE Producers. Es hoy miembro de su directorio, miembro de la red de productores documentales de Eurodoc 2011, ha dictado conferencias y masterclass sobre producción de cine en Europa, Fundación TIPA de Argentina, Bolivia Lab, Brasil Lab, FIG Lab y AC Producer. Fue presidente de la Asociación de Productores de Cine y TV de Chile, APCT, del 2009 al 2012. Fue vicepresidente del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia del 2003 al 2006. Fue el primer presidente de Valdivia Film S.A., plataforma de inversión en cine documental 2001-2006. Fue técnico cinematográfico en los rodajes Gringuito, Las Coronación, Negocio Redondo, Recetas para ser feliz, Muñeca 2007, El Brindis y Magia. Ya, y tiene una vasta, tiene muchas publicaciones. Muchas gracias, Bruno. Te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Sé que es un poco tarde ya en Alemania, pero te agradecemos estar acá. Te doy la palabra. Gracias, Ricardo. Igual tu presentación fue exorbitante. Quisiera que la gente hoy día me conociera más por la faceta a la que me invitaste a conversar hoy, ¿no? Y que tiene que ver con el acceso a las películas. Y no tanto la producción de estas, ni tampoco los temas políticos que tienen que ver con la producción audiovisual. Cuando tú me invitaste a participar de esto, me preguntaste qué tema era urgente, y yo te dije, este es un tema urgente, mucho más que todos los otros. Porque en este momento nos encontramos en una crisis mundial en relación a la cinematografía que no se veía aún así, yo creo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rossellini tenía que conseguir película prestada y conseguir su laboratorio que le regalara el material y estar rodando en zonas de guerra, como desde esa época, que no se veía un problema tan complejo para el cine como es el de ahora, y lo es porque es un problema más allá de lo teórico, es un problema que tiene que ver con el consumo de la audiencia, y también tiene que ver con la variedad del producto, y también tiene que ver con la calidad de la proyección. O sea, afecta a todos los ámbitos esto, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Me refiero que, por una parte, la conversión del parque tecnológico, que primero fue de producción de las cámaras y después fueron las proyecciones, el ya fenecido DCP,
generaron en todos nosotros, los que trabajamos en cine, la idea de que esto iba a permitir que las películas circularan más libremente, porque la copia 35, los problemas aduaneros, el peso mismo de la copia, el costo de la copia, el hecho de que eran pocas copias antes, hacían que realmente la circulación de cine fuera una cosa mucho más imposible de lograr que hacer la película misma. Entonces, pero esa conversión del parque no produjo el efecto principal, y el efecto principal era que hubiera mayor diversidad. Es decir, las salas de cine siguieron dando las mismas películas o siguieron dando la misma cuota de películas para el público, y entonces, a pesar de que ahora, en esa época, 2005, 2006, pasamos de hacer 4 o 10 películas, como era al inicio del Fondar, a 40 películas, mira, se cae la cámara, a 40 películas, esta diversidad de cine chileno no se vio representada en las salas. En las salas costaba encontrar las películas chilenas, estaban poco tiempo, la gente no entendía que en el sistema de distribución las películas se miden principalmente por su primer fin de semana, y por lo tanto, si uno quería apoyar una película, tenía que ir el primer fin de semana, no hablar de la película y decir que era muy buena y qué sé yo, no. Apoyar una película en cine es ir el primer viernes. Y lamentablemente ni siquiera los conocidos iban. Entonces, eso hizo que la exhibición no le diera un espacio al cine, a pesar de que el volumen de cine chileno y su calidad haya mejorado. Después también sucedió esta seguidilla premios internacionales, y sin embargo la gente igual en Chile no le da todavía a la cinematografía chilena un espacio. Ahora bien, el problema no solamente es la cinematografía chilena, sino que hay cine de 191 países, y a Chile llega cine de 8 países, y en un 90% de un solo país. Entonces realmente el acceso al cine es escaso, y la convergencia tecnológica no soluciona el problema. Después, un segundo evento importante que remece el panorama es el hecho de que en el ámbito de la adquisición de películas para ver en casa a través de arriendo o de compra, me refiero a las plataformas on demand, vale decir, a los streamings, la gente partió en un modelo de transaccional, vale decir, de comprar o arrendar los títulos de a uno, y ahí, digamos, el más popular fue iTunes, pero hubo varias plataformas que partieron con ese modelo. Y sin embargo, cuando apareció Netflix, entre otros, pero sobre todo Netflix, con un modelo de suscripción, vale decir, no pagas la una, sino que pagas una mensualidad para ver un paquete de películas. Por volumen, obviamente, la oferta de Netflix es seductora, pero por selección, no necesariamente, depende del gusto de cada persona. Digamos de que Netflix no tiene todas las películas del planeta. Entonces, sin embargo, la gente rápidamente adoptó el modelo de suscripción, y por lo tanto, si ya el cine no nos da espacio, bueno, ahora el modelo de suscripción de VOD tampoco da mucho espacio a la diversión. Entonces, a mi modo de ver, independiente de que la prensa nacional ha publicado muchas veces una especie de canon o decálogo de cómo el cine chileno, y por estas razones, no funciona, ¿no? Y han dicho de todo en esas teorías, ¿no? Que es el guionista, que son las locaciones, que es la historia demasiado personal del autor, que el cine es demasiado contemplativo, que faltan actores de renombre, que las películas son en un español que no se entiende. Entonces, digamos, se ha hecho todo la prensa ha ocupado todas las razones para decir por qué el cine chileno no funciona, y por lo tanto al ocuparlas todas no ha ocupado ninguna, porque en rigor, creo yo, el cine chileno y el cine latinoamericano y el cine en general no ha tenido una verdadera posibilidad de acceso para el público chileno. Entonces, esta es una segunda razón también poderosa, porque, digamos, el espectador no alcanzó ni a probar otros tipos de cine, ya se fue con el modelo de suscripción, entendiendo además de que el modelo de suscripción de streaming viene a modificar o a revertir el modelo de explotación de cine desde que el cine se inventó, porque la idea de que las películas sean distribuidas por empresas especializadas a salas de cine, donde además la sala de cine tiene una ventana de 6 a 12 meses, donde se da primero en el cine y después hay que esperar 6 meses para verlo en otro lado. Ese sistema, que es desde los años 20, digamos, recién empezó a joder hace menos de 10 años. Y finalmente, el tercer evento de importancia con respecto a la distribución es
el coronavirus, este fenómeno pandémico desde el punto de vista comunicacional, que en definitiva destruyó las posibilidades comerciales de la industria creativa, sobre todo de la industria creativa que tiene que ver con presencialidad, vale decir, el teatro, la danza, el cine, están fritos. Hasta que no termine el COVID no se puede hacer nada, y la verdad, el efecto se dejó sentir con un poco de retardo, pero se dejó sentir. O sea, el COVID empezó el 11 de marzo del 2020, pero en el mes de enero de 2021 se vio la crisis sobre el sector cultural, sobre todo el sector teatro y el sector arte escénica y el sector arte audiovisuales. Básicamente, que ahora ir al cine es una experiencia que atenta contra tu salud. Entonces, es interesante que haya pasado lo del COVID por el lado positivo por dos razones. Uno, porque reabrió el debate sobre si la experiencia cinematográfica es sala oscura, con harta gente que no conoce, con el celular apagado, en pantalla grande y cumpliendo una norma técnica de calidad, versus ver una película en un aparatito, así. Porque ver una película en un aparatito así no necesariamente es la experiencia de cine, o sí. En segundo lugar, la gente antes de el COVID nunca hacía videollamadas. Que no estoy bien, que no estoy arreglado, que no estoy perfecto, que no quiero que se vea mi casa. Había siempre razones para no prender la cámara. Después del COVID, todo el mundo está usando la videollamada como si fuera pan de cada día. Y esto, por supuesto, ha dejado atrás incluso al celular como medio de comunicación interpersonal. Y ha vuelto por fin la idea de tener algo así como un cuarto de llamados, una salita del teléfono en la casa, pero una salita donde uno hace videoconferencias, ¿no? Eso va de camino, y está dentro de las líneas de lo que puede ser un smart home, tener un espacio donde uno se comunica con espacios fuera de la casa. Entonces, estas dos iniciativas son positivas. Incluso hay una tercera, que es más nefasta, pero también es positiva, y es el hecho de que, sobre todo durante los periodos de cuarentena, los periodos más duros, en que no se puede salir de la casa, el principal problema que empezó a tener la gente es que se empezó a aburrir. Y en el encierro, las películas cobraron un nuevo valor. Porque ahora son necesarias todos los días en todas las casas, no solamente en los cines. Y por otro lado, el cine siempre ha tenido una cosa muy positiva, creo yo, como espectáculo, y es que instala tema de conversación. Muchas veces uno va a una asado familiar, o va a una comida, o va a un proceso con amigos, y se aburre porque los temas no son muy interesantes. Cada uno habla de sí mismo. Y si todos han visto una buena película, y la película ha sido recientemente estrenada, la película genera conversación y genera rompimiento del hielo, y genera que las personas se conozcan, o que se pongan al día, o qué sé yo, ¿no? Por supuesto que en la era en que no había más que el cine, o sea, no había tele, no había radio, el cine tenía una capacidad súper clara de instalar temas. Ahora en esta época menos, pero igualmente si estás en tu casa encerrado con varios de tu familia y hay la oportunidad de ver una película, en el mundo del COVID, digamos, es posible por lo menos que la gente apague este aparato chico y lo proyecte en grande para verla en conjunto, para verla con más gente, y recree la experiencia del cine en la casa. Entonces, el debate sobre si la experiencia de cine se da en el cine o no, por lo menos se puede matizar ahora, porque no es en el cine o en el celular, es en el cine o en un espacio que asemeje o represente las condiciones de cine. Vale decir, pantalla grande, calidad técnica, silencio, oscuridad, estar con más gente. Un segundo ámbito que no tiene que ver, porque esto tiene que ver con que la distribución ya venía jodiendo en general, ¿no? Y finalmente el COVID la remató, pero el COVID generó estas dos puertas de salida que pueden significar una nueva forma de distribuir. Un segundo problema de distribución tiene que ver con el hecho de que el cine empezó en 1895 con la proyección de los Lumière, o de los hermanos Klodowski, ahí está en discusión cuál, pero digamos 1895 es el año de inicio del cine. Es un arte que surge de una innovación tecnológica, a diferencia de todas las otras artes. De hecho, el cine no existe sin el cinematógrafo. Y desde entonces hasta ahora, bueno, digamos, de 1895 hasta más o menos 1920, la mayoría de las películas eran cortos, ¿okay? Pero a partir de 1920, 1928, justo con las Tokis, aparece el largometraje, y el largometraje en esa época era 45 minutos, pero ya a partir de los años, yo diría a partir de los años 60, se estandariza que el largometraje es de 75 minutos, mínimo. En ese sentido,
si vemos el cine como un conjunto de largometrajes, que es una posibilidad de verlo. No es que miren menos al corto, pero para efecto de llegar a una cota, entre 1920 y ahora, en total se han producido unos 500.000 largometrajes. No son tantos, si los comparamos a la cantidad de música, que es interminable, o a la cantidad de libros, ¿no? De novelas. Entonces uno se pregunta por qué, si este arte es relativamente contemporáneo, el más contemporáneo de todo. Además, nació en base a una innovación tecnológica. ¿Por qué no podemos tener acceso a todas las películas de una vez? ¿Por qué en algunos está transaccional y en otros está en suscripción y otros tienen cine solo de un país y no de otro? ¿Por qué no están todas las películas disponibles? Es un problema más complejo desde el punto de vista de propiedad intelectual o de retención de los derechos, ¿no? En el sentido de que tú no puedes exhibir públicamente una película si no tienes autorización del derecho habiente. Pero la verdad, ese siempre ha sido un problema. Lo interesante es que ahora todos tenemos la capacidad, por lo menos, con nuestro computador, nuestro internet y algunos accesorios adicionales, un telón, un proyector, qué sé yo, tenemos la posibilidad, por lo menos, de accesar las 500.000 películas. Hay que hacer busquilla, qué sé yo. Y esto nos abre al tercer problema. Y el tercer problema es un problema que tiene dos orígenes, pero el tercer problema es básicamente que la gente está acostumbrada a el espectáculo cinematográfico en streaming, a verlo gratis. El verlo gratis viene, como decía, de dos orígenes. Uno es el hecho de que muchas películas, sobre todo las películas de la tradición cinematográfica de gran calidad, no cuentan con una ventana donde exhibirse junto con todos los otros, sino que fueron entregados a un VOD de un país y a otro VOD de otro, entonces está fragmentado su territorio. Entonces, algunas películas, para poder verlas, no queda más que intentar torrent o intentar algún sistema no legal, alegal, de descarga de contenido, porque no está en el formato legal, no existe la película. Un segundo origen de este problema es que en el paso de Internet 1 a Internet 2, vale decir, de cuando Internet era un museo para ir a mirar cosas, a una red de sistemas web donde muchas empresas te ofrecen servicios con nombre, usuario y contraseña, en ese paso de Internet 1 a Internet 2, aparecieron muchas empresas que ofrecieron fantásticos servicios gratuitos. Poder comunicarte por chat con todas las personas del mundo. Tener una ventana donde poder publicar tus fotos para que tus amigos vean cómo estás. Ofrecer servicios de correo electrónico y en general de almacenamiento de datos. Estas empresas, los giants, ofrecieron estos servicios gratuitos, pero en rigor lo ofrecieron a cambio de que abras un password o un nombre, usuario y contraseña, y por lo tanto que respondas a una pequeña encuesta de datos personales. Y estas empresas en realidad lo que hicieron fue vender nuestros datos personales. Fue esa la manera en que ofrecieron servicios que son gratuitos, pero no son gratuitos. En el fondo, nosotros permutamos datos personales a cambio de esos servicios. Y por supuesto, con el paso de los años hemos visto desde el spam de nuestras casillas de correo, porque este sistema ha destruido el sistema de email. El sistema de email ya no sirve ya, por el nivel de spam que se genera, por la cantidad de gente que ha traficado datos personales a nosotros. Como también esta idea de ofrecerte servicios gratis, que no lo son, ha generado que tú digas, bueno, pero es que las mejores cosas en Internet son gratis, así, ¿por qué esta hay que pagar? ¿No? ¿Por qué si esta empresa gigante me lo da gratis tengo que pagar por esto? Bueno, porque si no, pagas con datos personales, y los datos personales no son solo un tema de coste, sino que también hay un tema de privacidad, que es ¿quién me preguntó? ¿Cuándo yo acepté? Bueno, aceptaste cuando pusiste que aceptar los terms, y te salieron las 42 páginas, si aceptas los términos de, bueno, aceptaste. Pero igual uno dice, ya, pero igual me hicieron leso, y la verdad, yo estoy peleando esto no por el que me quiero que me paguen, que me indemnicen por mis datos personales. Yo en realidad no quiero que mis datos personales circulen por la web. Y entonces aparece un nuevo tema en Internet que es el derecho al olvido, del cual no vamos a hablar, pero es el derecho que una persona tiene a que lo eliminen de Internet. Entonces, gratis, tecnológicamente inconducente y además poco diverso, el cine hoy día se encuentra en una situación encrucijada, fatal. Podría morir como disciplina, podría morir como arte, como ha sucedido con otras artes, como el mesmerismo, la ventriloquía, el escapismo, el vaudeville, el music hall, y puedo seguir. ¿Ah? Hay muchas disciplinas artísticas fantásticas, hermosas en formato, que jodieron porque
el sistema que las albergaba y las producía y las hacía circular no dio abasto. La crisis del corona, que es una crisis de salud pública, derivó los esfuerzos de casi todos los países hacia el sector salud. En general, los ministerios de salud de todos los países son súper densos, son complicados, son grandes, trabaja mucha gente, son dignos de admiración, diría yo, porque están siempre en la emergencia, digamos. Y ahora más que nunca, digamos, la atención de todo el mundo se fue hacia el sector salud. Y por lo tanto, en su momento de mayor crisis, la cultura también está siendo un poco mirada o dejada de lado. Si no fuera porque estamos encerrados en las casas, yo creo que habría sido dejada de lado por completo. O sea, la gente se habría olvidado de ver películas, de leer, si no fuera porque se aburre. Entonces, en una situación como esta, empieza a ocurrir el olvido de la tradición, vale decir, hoy día, para ti, para mí, Ricardo, hay autores que son importantes, no sé, Bresson, Antonioni, tú ya le preguntas a mucha gente y no saben quiénes son, ya son nombres del olvido ya. Cuando para nosotros en nuestra época eran pilares del saber, pilares del conocimiento, además aportando algo nuevo porque lo aportaban desde las películas y no desde la literatura o desde la música. El segundo problema es que la gente no sabe cómo buscar, porque ya no tiene referencia a los grandes autores ni a los catálogos, entonces se queda con lo que hay. Y por lo tanto se empieza a instalar en el cine justamente lo que el cine no era. Porque si la televisión tiene que poder ser vista por todo el mundo de manera gratuita, el cine no, era exclusivo y pagado. Pero si la televisión tenía que ser regulada por un ente que asegurara objetividad y pluralismo, el cine no, el cine está ahí para presentar la mirada ultra subjetiva de una sola persona, el director. Y finalmente, si el cine es un arte, la tele no lo es. Entonces, mientras que en la televisión se fue instalando el principio de darle al público lo que el público quiere ver, y el resultado es la muerte de la televisión, en el cine eso nunca pasó, más bien por el contrario, se estableció el gusto. Entonces ahora nos enfilamos hacia un cine poco diverso, no solo por los problemas de circulación, sino que también porque, al igual que en la época de Metro Goldwyn Mayer, nos estamos acercando a un momento en donde la titularidad de los derechos ya no la va a tener el productor, sino que la va a tener la empresa que le encarga al productor hacer una película. Por lo tanto, la uniformización, la homogenización de contenido en cine va a ser cosa de un día para el otro. Si algo define a un productor independiente de cine, es que retiene los derechos de sus películas. Y eso es esencial, porque eso es lo que algunos dicen, a ver, que a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Las películas que tú has producido las produces porque a ti te gustan, nada más. Y yo digo, exactamente. Y eso es lo que me define como productor independiente, si no estaría trabajando en un canal o estaría trabajando en una empresa grande. Y no, pues, yo quiero hacer las películas que yo quiero hacer, por eso soy un productor independiente. Y el problema es que en el mundo que se nos viene, no hay un espacio para ver películas independientes. Entonces, ¿qué podemos hacer, Ricardo, frente a este desastre? Yo pienso que una cosa importantísima de explicarle a la gente, a nuestra audiencia, al público, es que es necesario que entiendan que el cine no puede hacerse sin pago, porque, entre otras cosas, el cine no preda de nadie, no le quita los datos personales a nadie, no se aprovecha de nadie, tampoco tiene plata en el colchón, y para colmo, lo que sostenía el sistema hasta aquí presente de cine chileno y latinoamericano eran todos subsidios, básicamente, ¿no? Aportes del Estado para hacer las películas. Y el problema es que los gobiernos latinoamericanos y ahora los mundiales por el COVID han ido disminuyendo el dinero disponible para hacer películas, y por otro, la cantidad de gente que quiere hacer películas se ha ido cuadruplicando. Antes el Fondar recibía en su totalidad, ¿no? Todas las líneas. El Fondar recibía, o sea, recibe anualmente el Fondar 12.000 proyectos, de los cuales se financiaba entre un 12 y un 10%. Hoy día ya van como por el 6%. Y eso obedece a que son demasiados los proyectos que se presentan. Y además las platas se están achicando. Entonces esa fuente es una fuente que va a terminar por morir. Y ciertamente no es una fuente suficiente. De hecho, no es bueno que todo el cine se financie de una sola fuente, que sea el Estado, ¿no? El Estado tiene diferentes reparticiones, así que lo ideal sería que fuera de diferentes reparticiones y también hubieran fuentes de financiamiento privadas, pero sobre todo la fuente de financiamiento privada más relevante es usted, el espectador, el que quiere ver una peli y que la quiere ver con todo el efecto que tienen las pelis, ¿no? Buena calidad, buen sonido, interesante, que pone el tema, incluso que
le permiten volver a hablar con su hijo, con su nieto, con el que no habla nada desde que llegaron estos famosos celulares, ¿no? El cine tiene ese poder, ¿no?, de instalar temas, de juntar a la gente, de hacernos sentir que somos parte de algo, ¿no?, de una sociedad, ¿ya? Genera cohesión social. Y por lo tanto, ese poder está siempre ahí, está latente, el punto es cómo ganarlo. Entonces creo que la primera cosa es explicarle a la gente que el cine gratis no va. Cine gratis igual el mismo cine que están viendo ahora y que van a seguir viendo. La segunda cosa es explicarle a la gente que la diversidad es fundamental para la creación y para la calidad de vida. Y eso es algo que está relativamente instalado. Si algo dejó bastante bien instalado, los dos gobiernos de Michelle Bachelet fueron la diversidad, y la diversidad cultural, pero la diversidad de las personas también, el todos y todas, el todes, y en ese sentido el cine y sus autores son firmemente defensores de esto. En tercer lugar, el COVID afectó sobre todo la producción de cine, no solo la circulación, sino también la producción. Nosotros acabamos de hacer una película en Valdivia y los protocolos COVID eran una locura. Entonces, hay que pensar también que si es que esta crisis del COVID continúa, vamos a tener que hacer las películas de otra manera, porque tener a 40 personas en un lugar filmando es también anti-COVID. Y por lo tanto, si queremos hacer películas independientes y originales para que la gente las vea, instalemos temas, nos sintamos parte de algo, y la gente pague y podamos hacer esta película, bueno, tenemos que aprender a hacer películas de otra manera también. Entonces, en esta charla, no voy a hablar de este tema, voy a hablar del otro, voy a hablar el de la circulación, en donde, a mi modo de ver, la solución, o digamos, rehabituar a la gente a pagar por título y no por paquete, no va a poder ser del día a la mañana, de la noche a la mañana, pero, y tampoco va a poder ser el uno del otro, TVOD versus SVOD, no. Yo creo que tenemos que hacer proliferar unas cuantas colecciones de títulos, no digo infinitas plataformas, pero tampoco una sola, porque lo que va a diferenciar una plataforma de la otra es el buen gusto, es la selección de material que hay ahí. Y esa plataforma debiera tener títulos acumulados que ya fueron estrenados, pero debiera por primera vez ofrecer estrenos por streaming. En los años 80, cuando las películas no eran tan buenas como para llegar a cine, y el costo de una campaña de distribución de cine en Estados Unidos era alto, las películas no iban a cine, sino que iban straight to TV, o sea, se estrenaban en tele, y de ahí salió el telefilm, que es una película que no se dio en cine. Hoy día las películas en forma natural, porque ya son tantas y no hay cines donde ir a verla, porque ahora ya no es un problema de la ventana como era antes, ¿no?, de la cantidad de títulos o del proveedor hegemónico. Hoy día simplemente las salas de cine están cerradas. Entonces, si la gente quiere ver películas, va a tener que ir a estas plataformas, y estas plataformas van a tener que estrenar películas, porque hay películas que ya no se pudieron estrenar en cine, y por lo tanto no les queda más que el streaming, porque la televisión abierta hace mucho rato que ya no tiene espacio para el cine, y la televisión de pago está desapareciendo, y el home video, el DVD, el VHS, también murieron porque las películas hoy día no tienen soporte físico. Entonces, sin soporte físico, pero con una potencialidad enorme, tenemos que ponerlas a disposición del público, pero diciéndole, mira, hay algunas gratuitas, pero hay otras que hay que pagar. ¿Cuáles los estrenos? Y también, creo yo, hay que educar al público en qué es lo que es un estreno, porque ver la película aquí, con unos audífonos, dándole pausa, en el metro. ¿Ah? ¿Quería entenderlo? Perdón. Pero sí, no era para mí. Ver una película en estos aparatitos no es lo mismo que la experiencia cinematográfica que forjó la carrera de los grandes directores. Eso no significa que tengamos que construir un cine en cada barrio, aunque sería hermoso. Podría ser una campaña de alcaldes, pero, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero sí podemos mejorar la calidad de la proyección de una película cinematográfica en nuestro propio hogar. Terminamos mis 25 minutos, Ricardo. Gracias. Bruno, mira, una de las cosas que me surgen cuando planteas todo esto, una pregunta, una duda nomás, pues debe ser de mi ignorancia tal vez, ¿por qué dices que el DCP murió? Porque el DCP, el sistema del DCP era, porque el DCP es una compresión nomás, pero el sistema del DCP era un archivo que tiene tu película y dos claves. Una que es la clave o llave para poder proyectarla, y otra clave que es la clave para poder modificarla.
Entonces la idea era que la película se mandaba a todos lados, de una, o de hecho está arriba en la nube y tú la descargas, pero lo que se mandaba era la llave. El primer problema que se suscitó es que se mandaban solamente las llaves de exhibición para que nadie modificara las películas, pero resulta que, como sucede siempre en los fenómenos de mercado, se diversificaron las máquinas y las llaves o claves de una película no funcionaban en todas las proyectoras de todos los cines. Entonces, eventualmente, las empresas tuvieron que empezar a mandar la llave con clave, ¿vale? Es decir, la decodificadora que permite sacarle la clave a la película y volverla disponible. Un error bastante particular, pero que hizo que el ciclo del DCP durara poco. Entonces, después llegamos a una etapa, por lo menos la que vi yo hasta el año antes del corona, en que ya la gente manda la película al cine sin clave, ya, porque para fabricar la clave había que pagar y era una cifra absurda, $20, algo así, pero igual era un problema pagar y que llegara. A veces la película tenía que estrenar mañana y por esos $20 no te llegaba la clave para poder estrenar. En definitiva fue un sistema que no se pensó bien. Además, la verdad se pensaron varios sistemas en esa época de cómo hacer la distribución digital sin perder la privacidad y la exclusividad. Y la verdad es que se escogió ese sistema, pero no habían grandes razones de peso, habían otros que también podían haberlo sido. Y entonces hoy día la distribución digital en realidad ya no, por el COVID además, Ricardo, bueno, lo primero es eso, que el sistema de CP como tal ya no corre. Y lo segundo es que por el COVID, que la película no sea pirateable ya no es el tema central. Que la película se dé en buenas condiciones tampoco es el tema central. Ahora el tema central es simplemente que la gente pueda ver la película. Ese es el tema central. Y en ese ámbito, ya las películas pasaron a no tener soporte físico en general. O sea, tú para ver una película no la tienes en ninguna parte. No tienes DVD, no tienes VHS. Ya no tienes los aparatos tampoco que reproducen las películas de esa manera. Entonces, se instaló ya que la película es un PD, un producto digital, vale decir, un producto, un good, un bien, que no tiene soporte físico, o sea, una contradicción en términos de la Organización Mundial de Comercio. Y por lo tanto, es un bien que está afecto a normativa aduanera y tributaria de bien sin serlo. En ese sentido, estamos lejos del DCP ya. El DCP era solamente una definición técnica para asegurar la explotación comercial del cine. Ahora tenemos que resolver temas como cómo logramos que la gente vea la peli. Ok, me quedó claro. Lo otro que me surgió con tu exposición al inicio es cuando hablas de todo este fenómeno y lo que produjo el COVID, que si bien es cierto, entendiéndolo, uno lo ve y se da cuenta que la película estrenada en sala hasta antes del COVID la veían 3.000 personas, 2.000 personas. Sabíamos que había un problema grave de que las películas no tenían mucho público. Cuando aparece el sistema de streaming o el sistema de plataforma, las películas, los últimos estrenos las han visto cantidad de gente enorme, han tenido una explosión de público. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees tú que se podría mantener ese efecto COVID cuando el COVID se acabe, digamos? ¿Cómo vamos? Porque cuando el COVID se acabe, se van a abrir las salas, se va a volver a este rito de ver la película en una sala oscura con otras personas. Entonces, yo lo voy a hacer acá, espérate. Ya lo hice yo ya. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden mantener lo maravilloso que fue lo que produjo el COVID, de esto de que tenemos acceso a una gran cantidad de público y además que un público que no es solamente territorial, sino que es del planeta? Bueno, yo creo que, mira, tengo la confianza de que va a suceder en forma natural, ¿eh? Y va a suceder en forma natural porque de partida la gente todavía quiere ver películas, que es una cosa notable. De hecho, en la encuesta de uso, en la encuesta de consumo cultural y uso del tiempo libre en Chile, el cine sigue siendo, o ver películas, sigue siendo la actividad más frecuente de los chilenos, para divertirse. Ruiz decía que Chile era un país de poetas y de cineastas. Puede ser. Lo que tiene que pasar es que en este periodo de COVID la gente recupere la experiencia cinematográfica. Y recuperar la experiencia cinematográfica no es contratar una suscripción, ni tampoco es descargar una película para verla en el teléfono. Recuperar la experiencia cinematográfica es poder tener una mini sala de cine.
Y hoy día, como gracias al COVID, estamos teniendo mini salas de todo. Yo tengo, mira, tengo jardines, y tengo salas de teléfono, y tengo muchas cosas. Tengo proyección a muro. Normalmente uno tenía una tele y un proyector de muro. Ahora yo tengo 2 proyectores de muro acá en la oficina. Y ahora cuando tú te estoy hablando a 2 cámaras también, no sé, como... Esta es una oportunidad fantástica de ser un usuario menos pasivo con respecto a la tecnología disponible y aprovechar la tecnología que hay para hacer cosas. Tú me preguntaste, ¿y cómo hacer la segunda cámara? Bueno, con el teléfono. La primera cámara la hago con el computador. Y todavía tengo un portátil y tengo un iPad, tengo 4 cámaras. Entonces, claro, ¿cachai? Entonces, con lo que ya tenemos, basta y sobra. Entonces, también estar esperando otra innovación tecnológica no tiene sentido. En realidad, el problema básicamente con cómo salvar, tu pregunta, ¿no? ¿Cómo salvarla? ¿Cómo salvarla? Es lo mismo que cómo nos volvemos usuarios intermedios y no end users de todo lo que tenemos. ¿Cachai? Porque la gente dice, tengo computador, pero no lo usa como computador, lo usa como procesador de texto. Y la gente dice, tengo smartphone, pero no lo usa como herramienta de convergencia tecnológica entre telefonía, televisión e internet. No, lo usa para chatear y lo usa para redes sociales, punto. Entonces, en general, ya tenemos mucha más tecnología de la que necesitamos o de la que sabemos ocupar. Y por lo tanto, haríamos bien, apreciando que estamos cerrados y que los ingresos están bajando, haríamos bien de estudiar bien la tecnología que tenemos para ver de qué somos capaces. Okay. Oye, entonces, abrir un poco la pregunta, me tinca que hay gente que quiere preguntarte, que le han surgido dudas. Así que Algo para ver yo. Abro el panel, a ver quién quiere. Bruno fue a buscar un líquido, pero yo creo que va a escuchar la pregunta si es que alguien quiere preguntar algo. Sin timidez, jóvenes, amigos. Se cortaron todos, Bruno. ¿Me escuchas? ¿De qué? Se cortaron todos, te digo. A lo mejor sería interesante, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sugerirle a la gente? Aquí veo a 2 exalumnos del instituto que están haciendo cortos, que están produciendo películas, y a lo mejor están pensando en cómo distribuir después sus cortos. ¿Qué sugerencia le harías tú, digamos, en términos aquí en Chile, tú sabes, existe esta Onda Media, está Punto Ticket, que está haciendo eventos, pero que son distintos a la plataforma Onda Media, porque Onda Media tú pones la película y el problema que tiene Onda Media es que no compra largos, que no compra cortos, compra largos nomás. Estoy pensando en la cadena de distribución que genere ingresos, digamos. La gente de Punto Ticket hace estrenos también, pero solo con largo. Entonces, a lo mejor, ¿cómo sugerir a la gente de que tiene cortos, cómo podrían eventualmente poner ese material en alguna plataforma o qué se te ocurre? ¿Qué has pensado en relación a eso? De partida, tienen que haber más plataformas, porque hoy día está Netflix, está Movie, un par más, no hay muchas más. Y esas plataformas tienen que ser un poquito más especializadas y tienen que tener buenas colecciones, porque así la gente, buscar los títulos de a uno no es una solución. De hecho, iTunes, cuando partió, era buscar los títulos de a uno y eran infinitos títulos. No es la solución. Colecciones un poco sesgadas, tampoco es la solución. Tienen que ser plataformas que tienen buena selección de material. A rato Onda Media tiene ese problema también, ¿no? Onda Media su criterio es películas chilenas. Y por lo tanto no hay una selección porque el gobierno debe ser democrático, darle cabida a todos, no sería acusado de discriminatorio. Pero por lo mismo también no repercute en educar al público, ¿no? Que el público diga, voy a meterme en esta base de datos, porque aquí hay películas chilenas buenas, o latinoamericanas buenas, o películas infantiles buenas, qué sé yo. Seguramente las plataformas van a partir así, va a partir como un archipiélago de diferentes plataformas que tienen contenido, y de a poco se van a ir fusionando, temáticamente. Pero lo que importa es que estén disponibles y también que tengan algún sistema sencillo y económico de pago. Ok. Abro de nuevo el panel. Hola, por acá. Hola. José Manuel quiere preguntar. No, pero ahí estaba Marcia antes, así que veamos qué dice Marcia. A ver. Dale, Marcia. ¿Sabes qué? No sé, yo no. Yo soy profesora
y siempre me ha intrigado mucho es que el cine no esté en la escuela. Que cuando uno ve películas en la escuela era como mal visto, incluso era como sacar el tiempo. Y la escuela tiene bibliotecas. Y todos los años el ministerio gasta mucha plata en las bibliotecas y en libros, y me parece estupendo. Yo soy profe de literatura. Pero creo que el cine, no sé, se me ocurrió así de pronto, que también debiera estar y deberían haber en las escuelas cinematecas. O sea, ahora se están abriendo como club de cine, porque ¿cómo generas audiencia? ¿Cómo generas? Porque eh, si ya en el cine solo tenemos el Cinemark, que da pura mierda, entonces, ¿cómo podemos... ¿Cómo podría también abrirse ahí una, no sé si es muy, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, tiene pero, mucho que ver, Marcia, tiene mucho pero que ver. me parece muy interesante eso de que tengan que ver, porque hay muchas cosas incluso buenas que tú puedes a veces ver en Onda Media y los cabros no ven, porque ven las cosas que son más ligeras, las cosas que son más, la cosa de entretención. Y cuando uno les empieza a mostrar algunas cosas que son un poco más, no sé, más reflexivas o más estéticas, o no sé cómo llamar, de otra calidad, o por último conozcan todo, ¿no? Entonces, estaba pensando que ahí es otra, eso. ¿Escuchaste la pregunta, Bruno? No tenía audio, Bruno, no tenía audio. ¿Y ahí? Ahí sí. Y sin eco, Sí. bien. Escuché todo, pero no escuché la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Porque pensé que era lo del No, acceso. como eso, como que no sé si es no sé si es una pregunta o una propuesta, no lo sé, no lo tengo claro, pero es como que yo creo que deberían abrirse, ¿crees tú? Que debería haber se debería hacer una propuesta en que la escuela, el cine estuviera en la escuela, así como están las bibliotecas, que se abrieran cinematecas en la escuela, que sería en este tiempo mucho más, o sea, los cabros es mucho más presente la imagen que la lectura, no Pero, sé. No. ok, pero digamos, uno de los muchos efectos que pasó con el COVID es que la escuela se trasladó a la casa. Entonces, hoy día, la casa es la escuela. Y el segundo punto es que, ¿por qué el cine tendría que estar en la escuela o en la cinemateca cuando hoy día los cines pueden estar en las casas? Mm. Más interesante sería, ahora te lo podría decir en serio, más interesante sería decirle a tu alcalde de tu comuna que hiciera salas que se instalaran en el colegio. Porque sería volver a comer el cine antes, ¿no? En Chile en un momento llegaron a ver, ahora hay más, digamos, pero en Chile en la época no multiplex llegaron a ver 345 salas y Chile tiene 360 comunas, o sea, prácticamente había un cine por comuna. Y hoy día bien sabemos, hay cines solamente en las capitales regionales y algunas capitales provinciales y nada más. Pero piensa que en el fondo ahora podríamos tener cine hay 5 millones de hogares en Chile, más o menos, 5 o 6 millones de hogares, ¿no? 5 millones de salas de cine, fantástico. Eso sí que produce llegada, eso sí que produce un cambio de impacto. Pero 12.000 colegios o 360 comunas, no. Por lo No, yo mismo lo también planteo. un sistema de No, compras que cargarle al Estado lo que ya está haciendo el Estado de todos modos. Y yo creo que hay un problema cultural aquí, ¿no? Y el problema cultural es que la gente tiene siempre opinión de las películas, incluyendo algunas películas que no ha visto, tiene una opinión. Entonces, una manera de opinar fundamental es pagar por la película. Creo que ahí, primero que nada, ahí tienes derecho a opinar, por así decirlo, porque la viste y cuando se la encontraste mala, tenías derecho a quejarte. Pero lo segundo es que con tu acto le das valor a la película y permites que se hagan más. Además, nadie ha calculado cuál sería el precio, pero el precio podría ser muy económico. Y además, si es que realmente haces una proyección en tu casa con tu familia, bueno, pagáis una vez para 5 personas, 10 personas, 15 personas. Si el tema del costo se da en economía de escala aquí. El punto es otro. El punto es,
si consideramos que el cine es nuestra actividad principal de entretención y no nos deja salir de la casa y creemos que es una experiencia educativa, entonces, ¿qué hacemos para que tengamos cine en la casa? Y ahí son dos partes. Uno es el distribuidor que arma una plataforma y la deja a tu disposición a cambio de poco. Y la otra es que tú armes una verdadera sala de cine y no que les mandé un link por mail a todos como hicimos ahora con esta conferencia, porque esto no es cine tampoco. Por eso aproveché de hacer 2 cámaras. Sí, no sé si te puedo... sí, Dale, dale. puede haber otras preguntas, pero frente al tema, yo encuentro, mi idea es que así como existen bibliotecas, en las escuelas podría existir una no sé si cinemateca, pero las escuelas podrían comprar, porque las escuelas todos los años compran muchos libros para que existan libros a los que los chicos no tienen acceso para comprar ellos. Entonces, yo creo que a mí siempre me ha parecido terrible. Hubo intentos en otros años, en los años 20 incluso, de que hubiese cine en la escuela. Porque también se podría enseñar a mirar, porque yo encuentro que también se aprende a mirar. Así como cuando uno enseña literatura, aprende a leer, también se puede enseñar a mirar. Y yo creo que nosotros tenemos miradas muy automatizadas ya, muy, no sé. Yo ahí, mira, con respecto, yo creo que te respondí. Lo que pasa es que tú estás tratando de resolver un problema educacional y yo, en cambio, estoy preocupado de un tema industrial, que es la supervivencia de la disciplina. La idea de tener, y lo segundo, la idea de tener cine en la escuela para enseñar a mirarlo, es distinto a la idea de que haya acceso a las películas en cualquier hogar del país para que la gente pueda disfrutarlas y además para que haya retribución económica que permita hacer más. Recuerda tú de que no tendrás películas para educar a los niños si es que estas no se hacen primero. Pero hay que comprarlas, pues el Estado las puede comprar. Pero el impacto económico del Estado comprando ediciones para colegios es muy pequeño en relación a cada usuario de cada hogar chileno. Pero otra cosa más, pues se hace de todo. Bueno, todos los negocios. Un granito de arena, dices tú. Las dos cosas. Sí, está interesante ahí Mira, aquí hay una pregunta, disculpa que te interrumpa, Marcia, de Ramiro Walter, que dice, ¿Latinoamérica tendría los recursos económicos para generar una plataforma de cine que integre más visualizaciones de cine local y que compitan contra Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y otros? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo no estoy seguro que sea bueno que sea una iniciativa pública. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque si tú pones en una sola plataforma todo, así lo hizo iTunes cuando partió, y en el fondo cuando tenéis tanto en un solo lugar, no sabéis por dónde partir a mirar. Entonces, claro. Y además también es bueno que... una época, Ricardo, en que la gente no tiene poder de concentración. La gente hoy día, gracias al teléfono, la gente hoy día presta atención a algo no más de 3 minutos. Y una película tiene 75. Entonces, para que una persona vea una película de principio a fin y la vea en las condiciones ideales, ¿no? Oscuridad, con otra gente, como de sonido, ¿verdad? Pantalla grande. Para que eso suceda, no basta con que la película esté disponible. Tiene que haber alguien que te la media, alguien que te la vende, alguien que te la explica. Tiene que haber curiosidad tuya, tiene que pasar una serie de cosas para que la persona diga, ¿sabes qué? Voy a parar y voy a mirar 75 minutos de una película, que suena un milagro hoy día. O sea, yo no conozco a casi nadie, no veo a nadie que se quede tranquilo 75 minutos. En ese sentido, Movie, por ejemplo, ha hecho esa visualización de nicho, ¿no? Yo diría que se ha acercado más a algo así. No es una visualización de nicho realmente, sino que es más bien empaquetar y presentar las películas de una manera que sean atractivas y no que sean un océano de títulos. Sí, pero Movie se dedica como aún más a un cine arte, ¿no? Si no estoy equivocado, un cine más de contenido, no tanto de entretenimiento y de industrial, ¿o no? Porque a mí no me gustan esas categorías, Ricardo, entonces prefiero no ocuparlas. Pero ¿Cuál ocuparía? no, porque muy igual es una plataforma masiva, no una plataforma chiquitita. Es un buen ejemplo en todo caso.
había una pregunta que te quería hacer una persona que trabaja en el Museo de la Memoria, José Manuel Rodríguez. Dale, José Manuel. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto de verte acá, de Chile, en Alemania. ¿Qué hora es en Alemania ahora? Que son como 5 horas más, ¿no? Ahora, Es la 1 de la mañana. la 1 de la mañana, wow. Oye, bueno, dos cosas, son reflexiones, pero porque a medida que tú ibas hablando, a mí me parece que cuando comenzó Netflix, bueno, todas las películas que se estaban dando, muchas veces se daba solamente, por ejemplo, una temporada y otra temporada tenía Amazon, ¿cachai? Como que había en ese sentido una competencia entre ellos para que la gente obviamente comprara Amazon y Netflix. Pero se avivó HBO Max, se avivó también Fox y ahora, y bueno, Disney, ¿para qué decirte? Pues ahora tú entras a Netflix y no ves nada de Disney, no ves nada de ninguna temporada de algún programa especial. Por ejemplo, The Big Bang se salió de Netflix y ahora se fue a HBO Max. Entonces la gente ahora, bueno, que paga 3.000 pesos mensuales, ahora está pagando 6, 9 lucas, 12 lucas, igual es heavy eso. Eso, bueno, por un lado es bueno, porque también la calidad de la información es súper buena, llega bien a los televisores, pero por otro lado también te exige tener una tarjeta de crédito, te exige tener también una buena internet. Y bueno, yo soy de los que todavía no veo películas en celulares, esa nunca me ha pasado. Yo directamente veo de la pantalla, incluso tengo mi equipo para escuchar 5.1, o sea, y totalmente oscuro, o sea, soy súper así, bien cerrado. Y lo que sí echo de menos, y que te iba a preguntar si en Alemania a lo mejor todavía existe el Blockbuster, o no la marca como Blockbuster, pero ¿por qué? Porque la sensación, la idea de, me acuerdo cuando uno iba al cine y después a la semana siguiente el estreno, o cuando terminaba la película del cine, tú ibas a Blockbuster y estaba la película. Con Netflix o con otro sistema de streaming no pasa eso. No pasa que tú veas una película en estreno y a la semana siguiente, muchas veces pasan 2 meses. O sea, Netflix en ese sentido no muestra estreno, sino que muestra series ya que la han dado hace tiempo y bueno, obviamente que también muestran su material propio, que eso también es un buen negocio. Y preguntarte, pues yo lo que echo de menos el Blu-ray, por ejemplo, a mí me encanta los Blu-ray y ver la información del contenido anexo de la película. Eso, por ejemplo, en Alemania, porque no sé, acá en Chile no se da, ¿existe alguna plataforma donde uno pueda entrar a ver películas y al mismo tiempo ver como uno lo hace en el Blu-ray, ver el contenido de lo que dice el director de la película, ver la información, ver el material incluso inédito o lo que se sacó de la película? ¿Existe alguna plataforma de streaming Tiene que con eso? existir. Recuerdo que hay una plataforma argentina que tiene esta información. Bueno, Movie también, no sé si no tiene todo, pero tiene algunas cosas. Ya, Depende también de si el productor de la película tiene esos materiales y los entrega o no. sí, lamentablemente que con eso igual, por eso mismo he hecho de menos Blockbuster, eso de ir y escoger, porque tú, por ejemplo, como dices tú, ese streaming lo tiene, pero si yo quisiera, por ejemplo, mantenerme con otros, con Netflix o con HBO Max, lo que sea, no te dan esa opción, po. Y lo otro que me pasa, que, bueno, pasaba antes, ahora no pasa mucho, por ejemplo, con BTR, que yo me instalé a ver una película y la cuestión no funcionó. Yo me acuerdo que siempre cuando yo colocaba el disco, el Blu-ray, funciona y lo veías cuantas veces quería, retrocedía. Entonces, también es una cosa de que estuviera estable el internet. Y esa sensación de que la cosa está inestable o que es un archivo muy volátil, también le quita la magia, po, ¿no? Ahora, ¿por qué tú crees que murió lo del Blockbuster? Cuando yo creo que era una buena instancia para ir con la familia, ir a ver películas, a ir a buscar una película, arrendar algo. El videoclub ¿Mm? se acabó porque las ¿Mm? películas dejaron de editarse en cinta magnética y pasaron a soporte digital. Por eso desaparecieron los videoclubes. Y en el marco del soporte digital, el CD, el Blu-ray y el DVD tuvieron más éxito en transaccional, comprándolo, porque la gente lo quería como fetichistamente, Claro. que viéndolo y arrendándolo y devolviéndolo, ¿entiendes? Entonces,
Y después desapareció el producto físico. Y el producto físico de Blu-ray en Alemania o en Europa en general, ¿eso se terminó totalmente? ¿O tú crees que eso igual se puede Totalmente recuperar? está sacando. De hecho, la tienda más famosa de Europa era la FNAC de Francia, que era un centro comercial de 10 pisos, Sí. como Tower Records, lleno de discos, ya no existe. Pero ¿no puede pasar algo parecido con los vinilos que han vuelto? Pero lo que pasa es que para los vinilos volvieron también los fabricantes de tornamesa, pero para los Blu-ray y los DVD, ya te puedes encontrar una máquina que las reproduzca. Sí, por eso. Oye, Bueno, mira, eso era, y lo último nomás contarles que el catálogo, hay un catálogo también en el Museo de Memoria de los Derechos Humanos que se ha especializado, tenemos más de 5.000 archivos, pero en este momento en el catálogo de películas y series, que ahí les puedo dejar el link, estamos liberando material que ha sido donado al Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y que los realizadores hay que ir gestionando caso por caso, que han ido liberando material. Así que también los invito, es un buen lugar para poder ver también películas y documentales especialmente, y especialmente de películas que no son vistas, o sea, en el sentido de que no tienen este carácter de estreno, y de películas que son de bajo presupuesto, a eso voy, y que son documentales hechos muchas veces por realizadores que buscan una información más específica de algún caso de derechos humanos, así que los invito también a que puedan ver ese catálogo. Bueno, un es gusto. una buena plataforma de visualización de películas. Oye, mira, aquí hay una pregunta de Eduardo Banderas, dice, me gustaría saber si en el mundo en general el cine se financia con la taquilla. No, Así de corta, no. es que la pregunta también es muy corta porque es mundial. En realidad sería interesante decir algo así como el único país que al parecer financia 100% es India, que además es un país superproducción, porque, no sé, pues los chilenos hacemos 40 películas al año, los americanos hacen 200 películas al año y los indios hacen como 800 películas al año, 900. Y, y la película Bollywood tiene una cosa muy particular porque digamos, está basada en un Star System y además en India tiene 950 millones de personas, digamos, como Latinoamérica por dos. Y esa es la única cinematografía que, digamos, el corte boleto financia tanta producción. En todas las demás, o hay esfuerzos privados que caducan, digamos, que no rentan, o hay muy gran aporte del Estado. Ahora Oye, bien, la pregunta aquí va, porque esa pregunta, le pregunto yo de vuelta a la persona, a Bandera. Aquí va esa pregunta. Lo pregunto porque me huele que esta pregunta va por el lado de que algo que no se autofinancia no debiera ser apoyado públicamente porque es una distorsión del mercado. O también podría ser que se dijera, si nadie la ve, no hay razón de financiarla. Y yo respecto a eso, siempre que escucho este tipo de argumentos, no digo que el señor Banderas tiene este argumento, pero vale la pena decirlo por anticipado, que yo cuando escucho este tipo de argumentos de gente más tecnócrata, yo le digo, ¿y tú tienes una película favorita de cuando eras chico? Sí, me dice. Y me dicen una película, ¿ok? Y el 90% de las veces le digo, mire, ¿sabes tú? Esa película que te cambió la vida tampoco fue un éxito de taquilla, fue un fracaso. Y sin embargo te cambió la vida a ti. Así que eso algo te debería decir respecto a qué películas financiar y qué películas no. no sé, Eduardo, ¿quieres agregarle algo? No, dice para nada, solo quería saber lo importante del financiamiento público. Es importante, pero el problema hoy día no es solamente el financiamiento público, el problema también es que mucha más gente quiere hacer películas. Que no sé si es un problema, es una realidad. Ya. Mira, aquí hay una pregunta de una exalumna, pero que va como en otro sentido, ¿no? Que dice, ¿qué opinas de los crowdfunding para apoyar los proyectos y para difundir? Marginales, y por la misma razón por la que la gente no compra una película chilena para verla, es la misma razón por la cual tan pocos aportan para los crowdfunding. Me parece en todo caso divertido, y yo creo que tomarse los crowdfunding muy en serio es un problema. Los crowdfunding son tomarse las cosas con humor, eso es lo que yo he aprendido de ellos. Además, por último, una experiencia colectiva, que son pocas las que hay hoy día. Pero más allá de eso, o sea, rara vez un crowdfunding va a financiar más de un 2% de la película, un 3%. Claro.
Se consigue poco dinero en un crowdfunding, no se consigue el grueso del dinero. Pero por otro lado, lo que tú decías del público un poco, yo creo que por eso que yo hablaba al principio de cómo mantener lo que ocurrió con el COVID, porque nos expandió el público. No solo se ve, porque nosotros, ¿cuánto del universo de espectadores que ve cine chileno estrenado en sala, Bruno? ¿Tienes ese número? Ha variado mucho, habría que ver el informe del cine. Además, hace un año que no lo veo ese informe, Pero es pero poco, ¿no? hubo años peak como el 2003, el 2004, el 2007, y ahora estaba caído, ¿no? En su mejor momento fue 1,5 millones, creo. Pero imagínate, 1,5 millones para mantener. Ahora debe estar por debajo de los 500, creo. Pero te digo, 1,5 millones para mantener una industria no es nada, ¿no? No, pues no es nada. O sea, Brasil podría ser autosuficiente por la cantidad de público que tiene. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, siempre habíamos chocado antes del fenómeno COVID y de la posibilidad de estrenar cine por plataformas de Internet, siempre habíamos chocado con que no podíamos, nosotros no veíamos películas brasileras, no veíamos películas bolivianas, ni peruanas, ni argentinas. Estábamos como encapsulados. Ajá. Y hoy día eso ha cambiado un poco con este fenómeno del COVID, ¿o no? Un poco sí, pero no tanto, porque igual la gente no sabe que tiene acceso al cine brasilero. Y la verdad, Ricardo, es que la gente tenía acceso al cine brasilero hace hartos años. Si no fue por el COVID que se dieron cuenta. El problema, como te digo, es la mediación. Es los distribuidores que toman las películas y las ponen al alcance de las personas, ¿cómo lo hacen? Ese es el problema. Porque hoy día un distribuidor latinoamericano te dice Netflix o nada. Pero Netflix no las puede tomar todas tampoco. Entonces, hay un problema de tejido industrial. Faltan empresas intermedias. Faltan más plataformas VOD o equivalentes. Claro. La Fran insiste aquí en que le tiraste un balde de agua fría con lo del crowdfunding, pero tenéis que pensar, Fran, que en esta charla nosotros estamos hablando de distribución más que de financiamiento, ¿no? De cómo se distribuye y cómo se exhibe hoy día, cuál es el panorama. Mira, aquí hay una pregunta. El balde de agua fría. El balde de agua fría te lo tira la gente que insiste en que la entretención sea gratuita. Sí. Y eso es algo que tenemos que cambiarlo juntos, tú y yo y varios otros más. Oye, aquí dice Dioania, de Film Arica, dice, el tema del cine en casa, con tantos avances en tecnología por parte visual, de más que da para un cine en casa íntimo que funciona para la agenda propia, pero el audio, la mayoría escuchará a lo más en los parlantes de un equipo de música. El cine con audio versus cine mudo ha desarrollado este lenguaje de imagen y sonido. Tendríamos con la industria que repensar el lenguaje, el rango de un parlante casero no es lo mismo que una sala de cine. No me parece un problema mayor, la verdad. Primero que nada, hoy día todos hemos aprendido a autoeducarnos en la casa y todos sabemos buscar en internet cómo se arregla una tele, cómo se cría una planta, y por lo tanto podemos buscar cómo se instala un mejor sistema de sonido. En segundo lugar, la gente que trabaja en sonido en cine podría tener la cortesía de preparar un pequeño instructivo, un boletín, algo, un pequeño documento que explica cola, así como el documento para protegerse de las causas del corona. Un documento que te explica cómo hacer bien el sonido en una sala de cine de tu casa. Y listo. Entonces, esto tiene que estar encerrado, nos ha transformado todos en do it yourself. Todos tenemos que ser albañiles, gaffiter y carpinteros y creadores de plantas, porque todos tenemos que hacer que nuestra casa funcione ahora. Y eso no es malo. Entonces, no cuesta nada aprender a hacer un sistema de sonido. De hecho, mira, mi parlante está acá arriba y tengo otro parlante en el aire por allá. Así que te soplo ya de que tenéis que tener los dos parlantes en altura, pero inclinados hacia el oído. Ya, abro un poco porque ya es bastante tarde para el pobre Bruno. ¿Quién tiene otra pregunta, por favor? ¿Quién? Escuché una voz por ahí. ¿Quién quiere preguntar? ¿Alguna duda, chicos? Ramiro, Pati, Raúl, Javier, Ezequiel Aleu Monasterio. Bueno, parece que Jimmy Bustamante, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Te agradecen nomás, dice Fran, por tu charla. Te agradecen por tu tiempo, Bruno.
les pareció interesante? ¿Escucharon algunas cosas nuevas? Eso dicen, que te agradecen mucho te agradecen Pero, nomás. ¿Hay alguien que echara a hablar? ¿lo agradecen por cortesía o lo agradecen porque escucharon algo nuevo? Y no sé, yo creo que porque escucha, muy interesante, dice aquí Francisco Araya. Eso me gusta, gracias. Oye, Bruno, y unas palabras como al final. ¿Qué esperanza tú tenés? Como haciendo un poco de ficción, si es que te interesa hacer un poco de ficción? Porque esperemos que el COVID en algún momento pare, se vaya, se acabe. ¿Tú creéis que vamos a volver a la normalidad anterior o esto va a cambiar de alguna forma para siempre? No usaría la palabra normalidad, y yo creo que no vamos a volver a nada, vamos a evolucionar hacia otra cosa. Porque lo que tiene de bueno el COVID es que modificó hábitos, y los hábitos son difíciles de modificar. Y yo creo que la mejor evolución hacia la que podríamos aspirar es que todos aprendiéramos a tener un cine en la casa e incluso que aprendiéramos a hacer películas. Porque de todas formas esa es la tendencia, todo el mundo está agarrando la cámara y todo el mundo está haciendo audiovisual ahora. Entonces, como una mirada utópica, sí, ¿no? Yo veo que así como las casas tienen cocina, tienen baño y tienen dormitorio, tendrán que tener una sala de comunicaciones, y en esa sala está la sala de videollamados para hablar por video con cualquier persona, pero también está la pantalla de proyección para ver películas. Porque en el fondo, en Chile, por razones históricas, se ha dividido comunicaciones de cultura, ¿no? En el sentido de que unas son tecnología para poder comunicarse, normalmente mensajes privados, y en cambio la otra es contenidos que son para edificarse culturalmente y son contenidos públicamente comunicables siempre y cuando haya autorización y pago. Y en el fondo, en las casas tenemos que tener una sala que combina esas dos. Tenemos que tener la sala de comunicaciones y contenido. Y esa es donde vamos a evolucionar de todas maneras, porque en realidad no hay razón de seguir viendo películas lejos y en malas condiciones. Si hoy día los únicos lugares que tenían buena condición de proyección eran las salas de cine. Pero todos estos experimentos de convertir lugares como colegio, qué sé yo, en lugares de exhibición, yo muchas veces fui a exhibiciones donde la tecnología que yo tenía en la casa era mejor. Así que eso es lo que va a pasar. Oye, Ezequiel creo que prendió su micrófono. ¿Quiere preguntar algo, Ezequiel? Ezequiel, ¿me escuchas? Dice que está sin sonido. Oye, bueno, yo creo que estamos más o menos ya listos, Bruno. No sé si quieres despedirte, decir algo. Te agradezco mucho tu tiempo y tu interesante charla sobre este nuevo universo y este cambio tan extraño del cine en su casa. Sí, el cine en su casa. Del cine en su casa. ¿Ah? De lo mejor de la dictadura. No te entiendo. Yo creo que las transformaciones que estamos viviendo son muy profundas. Se nota en cosas como el incremento en problemas de salud mental, el incremento en agresividad, la deformación de nuestro lenguaje. La gente habla como chatea, y eso es espantoso, encuentro yo. O sea, digamos, uno antes escribía y hablaba en párrafo. Hoy día uno ya no completa ni siquiera las oraciones y algunos hablan en emoticones. Y yo creo que eso es muy problemático para la salud mental de la población. Y el contenido tiene esa virtud, el contenido nos enseña a expresarnos mejor, entre otras cosas. Entonces, en la medida que paliemos la agresividad o la incomunicación con contenido cultural, mejor nos va a ir, no solo a nosotros como industria, sino que como sociedad. Perfecto. Oye, bueno, darte las gracias, Bruno. Te lo digo de nuevo, estoy muy contento de la charla. Tuvimos una buena cantidad de gente que asistió y los quiero dejar invitados para la charla del próximo viernes 11 de junio con una montajista de documentales que se llama Coti Donoso, que nos va a hablar de un libro que ella sacó, que es muy interesante, que se llama El Otro Montaje, donde ella habla acerca de cómo se construye la narración documental en la mesa de edición. O sea, cómo el montaje del documental en el fondo es el guión, es lo que arma la película finalmente en la mesa de edición. Así que los esperamos con la Coti el viernes, que vengan a la gente que le interesa el documental y a todos, digamos. Así que, muchas gracias. Imagínate, Ricardo, que en cada hogar hubiera una persona especializada en el otro montaje. Fantástico.
Ya, súper. Oye, Bruno, estás entretenido ahí con tu estrella, te veo, ¿ah? Sí, se me rompió y lo estoy arreglando porque es una bonita lámpara hacia el exterior. Oye, muchas gracias, Bruno. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Así lo espero, nos vamos a estar viendo virtualmente, cada uno desde su casa. Gracias y los espero el próximo viernes, por favor. ¿Ah? Chao. Gracias. Chao. Ya. Chao, gracias.